Bueno, buenos días, jóvenes. ¿Ya nadie se va a apuntar al listado? No, va. Muy bien, no hay pena. Sacan su cuaderno, vamos a trabajar sociología. ¿Sí? Y vamos a hacer un resumen del contenido del sábado pasado. Por favor, se los voy a firmar. Esto va para puntos de conectividad en el cuaderno. Son las 12:39, a las 12:40, a las 12:50 terminamos de hacer el resumen, por favor. Y así de ahí ya doy explicación de la clase. Ya la otra semana toca parcial, ¿verdad? Que termine el año rápido. Así se gradúan. De la guía, de la guía, de la guía del sábado pasado. Un resumen. ¿En qué grupo están ustedes? ¿Qué quinto es? Técnico. Ahorita voy a buscar. Sí. ¿Será que yo no estoy en ese grupo? Ustedes aparecen como quinto. Quinto técnico Patch, graduando JB 2025, así aparece el nombre. Quinto técnico Patch, graduando JB. ¿Qué clase es esta? No, que no les mandaban nunca guía a ustedes, entonces. Ay, perdón. Pero revise porque ahorita envíen algo. Ahorita no. Ajá, perdón. Del 8 de febrero. Sí. Sí, pues a ustedes no les he mandado. Sí, perdón. Sí. Con la guía del 8 pueden hacerlo de las diapositivas para que se les haga más fácil. ¿Solo de la guía del 8? Sí, solo de la del 8. No lo hice, pero lo tiene en la computadora. Es sobre esa guía. Si quieres, me lo firmas. Ahí está. Eso es sobre la clase pasada. Sobre la guía que te di. ¿Qué es y derivado de cada uno? Dale, pues. Tengo un cuaderno por aquí. Oh, usted anota ahí.
Yo, como usted es el único, no se me va a olvidar. Ajá. Que me lo estoy entregando. Ah, va. ¿Me cuento lo mismo? 5 líneas. 5 a 10 líneas. Ustedes querían hacer 3 hojas. Espérame. ¿Cómo se hace, señor? ¿Cómo? ¿Cómo se hace qué? Un resumen. Queso. Solo lo más importante. ¿Y aquí? ¿Cuál es el resumen? Entonces, ¿cuál es el resumen? Que nosotros lo hicimos en su clase. Ah, tienen uno, pero ahí tienen aquí. Bueno. Si terminan al finalizar el curso, voy a firmar. Voy a terminar unos minutos antes, así les firmo y pueden salir a almorzar. ¿Les parece? Ya almorzaron. No, 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 Porque yo no. por favor. Yo no he comido. Es más, ya me desmayo.
Tratar de escribir mejor. Hay que tratar de escribir mejor. Bueno, vamos a trabajar lo que es el día de hoy, el objeto de estudio de la sociología. ¿Cuál es su objetivo principal, verdad? Sabemos que la sociología es una de las disciplinas que son base de las ciencias sociales, ¿verdad? Tenemos que el objeto de estudio de la sociología es la sociedad humana. Ok, bastante. Ya lo va a leer. Ahí lo pega en el cuaderno. Ok. No lo voy a meter ahí doblado en una billetera. Y la otra semana lo saca. Vale. Último. Bueno, el objeto de estudio de la sociología es la sociedad humana. Esto abarca aproximaciones teóricas que buscan explicar causas y significados de determinadas conductas colectivas, pero también la aplicación de la práctica de dichos saberes para la modificación activa de la sociedad. Ahí lo pegan en el cuaderno. La sociología se divide en dos perspectivas para poder estudiarla y poder trabajar con la sociedad. Tenemos lo que es la microsociología y la macrosociología. La micro está centrada en la interacción social cotidiana y a pequeña escala, o sea, a cara, se ocupa de los individuos, sus familias y las unidades mínimas en que puede concebirse una sociedad. ¿Alguien que me quisiera explicar qué entiende por microsociología?
No tiene nada que ver con eso. Que es más pequeño el estudio. Muy bien. Quiere decir que entonces va a estudiar a la persona de manera individual o en su entorno familiar, ¿ya? Cuando se hacen las encuestas o cuando se ha censado en el país para saber en realidad cuál es la cantidad exacta de habitantes, se utiliza la microsociología porque van de casa en casa preguntando cuántas personas viven en el hogar, cuál es su situación real, si tienen acceso al agua potable, a la electricidad, ¿verdad? Que son cosas básicas, ¿verdad? Servicios básicos que necesitamos para nuestra vida diaria. Entonces, la microsociología estudia de manera individual a las familias y a las personas que conforman la sociedad de manera individual. No lo olvidemos. La macrosociología, en cambio, apunta a los sistemas sociales y poblacionales a gran escala, haciendo grandes abstracciones teóricas y prestando atención a la estructura social más que nada. De este modo aborda temas como la guerra, la pobreza, el desarrollo, etcétera. ¿Qué otros temas creen ustedes que la macrosociología podría estudiar en la sociedad? Aparte de todos estos. En la macrosociología podríamos encontrar como campo de estudio la desnutrición de un país. Sí. Podríamos encontrar el alto índice de embarazos en menores de edad. Sí. Podríamos encontrar el alto índice de desapariciones de jóvenes y señoritas también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos trabajando macrosociología, quiere decir que ya es en un término mayor, ¿verdad? A nivel departamento, a nivel país, a nivel continente, a nivel mundial. Un estudio de la macrosociología después de fue la pandemia. Las secuelas que dejó el paso de la pandemia a nivel personal, ¿verdad? Se introduce la micro y la macro a nivel social, a nivel país. Por ejemplo, una de las secuelas fue varias muertes, ¿verdad? Varias muertes a raíz de la pandemia, pobreza, deserción escolar. Muchos dejaron de estudiar por la pandemia, ¿verdad? Desempleo, la economía se vio afectada de gran manera, ¿verdad? Entonces, ahí entra la macrosociología. ¿Por qué? Porque va a estudiar cada una de las secuelas que dejó el paso de la pandemia. El desempleo, ¿cuántos no atravesaron desempleo en esa época? Increíblemente, ahora uno voltea a ver y ya pasaron 5 años de eso, ¿verdad? Entonces, increíblemente se superó, se pasó, pero las secuelas, algunos todavía lo están viviendo, ¿verdad? El día de hoy. La deserción escolar, tuvieron que salir a trabajar, incluso niños de primaria, tuvieron que dejar de estudiar porque tenían que ver cómo ganarse el sustento de su hogar, ¿verdad? Ayudar a sus papás para poder llevar el sustento a la casa. Entonces hubo deserción escolar. Dejaron de estudiar, ¿verdad? Ya sea primaria, básicos, diversificado y tocó, ¿verdad? Tener que adaptarse a la situación que se vivía en ese momento, ¿verdad? Estirar hasta cierto punto los centavos por el desempleo. Muchos lugares tuvieron que cerrar, instituciones educativas quebraron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no habían alumnos. ¿De dónde iba a salir el pago para los docentes, ¿verdad? Entonces, aquí es donde la macrosociología hace uso de razón, ¿verdad? Y se enfoca a nivel país, a nivel continente, a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel mundial, ¿verdad? Y la microsociología, las secuelas que dejaron en cada persona, en cada individuo. Fue un trauma enorme el hecho de un día para otro ya no hubieron clases, de ahí todos tenían sí o sí que aprender a utilizar, ¿verdad? Alguna aplicación por medio del internet. ¿Hay alguien ahí? No.
por medio del internet, ¿verdad? Y teníamos que adaptarnos a las necesidades. Por ejemplo, ¿verdad? Yo que trabajo, ¿verdad? En el sector público, tuvimos que adaptarnos, niños o sea, no tenían acceso a un teléfono, no tenían acceso mucho menos a una plataforma de Zoom, ¿verdad? Entonces se utilizan las guías de trabajo y había que hacerlas cargadas y enviárselas, ver de qué manera contactar al padre de familia, porque muchos no tenían teléfono. Ahora el teléfono y el uso del WhatsApp es una herramienta que si se utiliza bien, nos sirve de gran ayuda, ¿verdad? En un momentito, un mensaje, ya estamos en contacto con alguien, podemos enviar documentos, ¿verdad? Claro ejemplo, lo que se realiza aquí cada sábado, ¿verdad? A modo de que ustedes puedan tener el contenido y se les facilite. ¿Por qué? Porque se sobreentiende, ¿verdad? Todos tenemos un sinfín de cosas que hacer, obligaciones, responsabilidades, y vamos a decir, a medianoche me pongo a estudiar, quieren mucha fuerza de voluntad, ¿verdad? Entonces, la microsociología viene a estudiar cada caso individual, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cuál es el objeto de la sociología. La sociología también está compuesta por una historia, ¿verdad? Todos sabemos de que cada situación, cada ciencia, cada persona tiene una historia dentro de, y aquí vamos a encontrar, ¿verdad? Vamos a resumir esta guía porque sí necesito que ustedes la trabajen por el parcial de la otra semana. Aquí vamos a encontrar a los mayores exponentes de la sociología a lo largo del tiempo. Lo van a leer, lo van a profundizar, aunque está bien resumido, para modo de que ustedes tengan, ¿verdad? Lo más importante. Y acá es donde nace la sociología, ¿verdad? A través del pensamiento positivista, a quien se le atribuye el haber acuñado término sociología, a quien fue Augusto Comte en el año de 1798-1857, ¿verdad? Vamos a subir la importancia de la sociología. La sociología se convirtió rápidamente en una herramienta útil para el diagnóstico de las sociedades, es decir, para comprender de un modo más profundo y abarcador cuáles son los problemas a los que una sociedad se enfrenta y desde qué perspectivas distintas se le puede analizar. A ver. Gracias a la sociología, hoy sabemos que los asuntos de la sociedad responden a determinados patrones y causas que pueden analizarse objetivamente y no son simplemente azarosos o caprichosos ni son enteramente subjetivos. Entre las ramas de la sociología encontramos estas: la sociología económica, sociología del arte, sociología política, sociología de género. Cada una de ellas, ¿verdad?, están inmersas al estudio de la sociedad. Si es sociología económica, pues yo creo que desde su nombre sabemos descifrar de qué trata, y es del estudio de las configuraciones sociales. Ay, que estoy apachando yo el control. Ahí está. De las configuraciones sociales que acompañan a los fenómenos económicos, como lo son la producción, el consumo y el intercambio, en un intento para abordar los asuntos típicos de la economía desde una perspectiva social. El que no trabaja, no come, en pocas palabras, ¿verdad? Si uno no trabaja, no tiene de dónde, ¿verdad?, para sobrevivir, para vivir, para pagar los gastos que necesitamos cubrir mes a mes, ¿verdad? Sociología del arte consiste obviamente en el estudio del arte desde una perspectiva sociológica, lo cual se traduce en su comprensión como fruto de una sociedad humana determinada, o sea, estudiar los procesos sociales que engendraron una obra de arte determinada y que por ende aparecen reflejados en ella. Sociología política, como se podrá deducir, se trata del abordaje de los elementos y temas puramente políticos, como el poder político, los movimientos de masas, la ciudadanía, desde una mirada sociológica, combinando para ello ambas áreas para entretejer una perspectiva interdisciplinaria. Generalmente consiste en una comparación histórica de sistemas sociopolíticos. Bueno, acá en Guatemala
Si nos adentramos a la sociología política, hay mucha tela que cortar. Lastimosamente, Guatemala ha pasado por muchos cambios, ¿verdad? Que al final los paganos son los mismos ciudadanos, ¿sí? Si vemos atrás, diríamos, era mucho mejor, ¿verdad? Cuando estuvo Jorge Ubico el presidente, no había violencia, nadie se animaba ni se iba a atrever a robar, a matar, porque la consecuencia iba a ser desastrosa para su vida, ¿verdad? Pero gracias a eso, también, ¿verdad? Había una sociedad más calmada. Y también entendamos que no había como superpoblación, ¿verdad? Antes eran muy pocas personas habitando el país. Con lo que es sociología política, podríamos hacer un hilo del tiempo, ¿verdad? Se me fue el nombre. Una línea del tiempo de los presidentes, ¿verdad? De qué han apoyado, de qué han servido como tal a la sociedad, qué avances ellos han traído al pueblo guatemalteco, ¿verdad? Al final, de ahí casi que vienen a hacer todo. ¿Por qué? Porque ahí es donde crean, nacen leyes, derogan otras, quitan otras y al final el afectado siempre va a ser el pueblo, ¿verdad? Lastimosamente, como les decía, el poder nosotros como ciudadanos lo tenemos, somos dueños del poder, pero se lo dejamos en manos a los políticos, que lastimosamente ellos solo se llegan a llenar los bolsillos, ¿verdad? Podemos ver ahorita con esta última elección que realizamos, todos creíamos que Guatemala iba a estar mejor y realmente estamos viviendo las peores consecuencias. Creo que no hay proyectos, no hay algo que pueda decir uno, valió la pena haber votado por el gobierno actual, no hay nada, ¿verdad? Entonces, lastimosamente siempre decimos, entre todos los malos escogemos al peor de todos modos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dejamos engañar, nos dejamos llevar y a veces ahí sí que es difícil poder venir y analizar y poder decir, bueno, tal político creo que haría el cambio. Lastimosamente, pues muchos somos engañados o hay personas engañadas, ¿verdad? Desde una elección municipal que se dejan engañar por un par de láminas, por un par de blogs, ¿verdad? Y creen que ya con eso después que estén en el poder les van a hacer su casa y realmente no es así, se olvidan de las personas, ¿verdad? Entonces, lo que es sociología política es un campo tan amplio para estudiarlo que nos vamos a adentrar a ello, ¿verdad? En un futuro. Sociología de género estudia las sociedades humanas haciendo hincapié en los roles de género, de modo en que las personas piensan o imaginan sus condiciones de hombre, mujer u otros géneros posibles, para comprender cómo se dan las diferenciaciones sociales en torno al tema del sexo biológico y del género, ¿verdad? En sexo biológico, pues sabemos que solo existen dos, ¿verdad? Hombre y mujer. Ya que en el camino alguien quiera identificarse de otra manera, pues de plano, ¿verdad? Y sí que no podemos venir y hacerlo cambiar o hacerla cambiar de parecer. Se respeta, ¿verdad? ¿Cómo es que ahora las ideologías sexuales en Guatemala ya están prevaleciendo, ¿verdad? Antes era un tema tabú, aun cuando pues uno era joven, ¿verdad? Decir, ay, aquel o aquella es gay, ¿verdad? O es lesbiana. Uno lo miraba así como que, qué miedo. Ahora es algo normal. Se ha convertido en algo normal y dice, ahí va con su novia, ella es su novia, ¿verdad? Ella con ella o él con él, ¿verdad? En algún momento, yo en lo personal una vez, hace como 3, 4 años, andaba en Antigua y me fui de espaldas porque sí es cierto, pero ya los hombres se besan así, sin pena, sin pudor, ¿verdad? Entonces dice uno, ¿cómo es eso, verdad? Que ya el tiempo ha cambiado y todo eso se ha ido aceptando, ¿verdad? Antes, para un padre de familia, a un padre de familia hombre que le dijera que su hijo era gay, era matarlo en vida, ¿verdad? Ahora mejor hay que aceptarlos porque hasta cierto punto dice uno, bueno, es mi hijo, no lo puedo juzgar, lo tengo que entender, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Les envío su guía, por favor, la leen, la estudian y la analizan para su parcial. Que tengan buen provecho.